Bien, entonces, por medio de la invitación de PCCAD, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las soluciones geotécnicas de Bentley, en especial las aplicaciones con Plaxis, ¿no? En ese sentido, el tema de nuestro webinario está enfocado en modelaje geotécnico con Plaxis diferenciales y casos de estudio, ¿no? Me llamo Marina Trevisoli, soy ingeniera de aplicaciones acá en Bentley y les voy a compartir un poquito acerca de Plaxis. Bien, entonces nuestra agenda, una visión general de la solución para que conozcan cuáles son las aplicaciones que de hecho pueden hacer con Plaxis y creo que lo más interesante de la sesión es de hecho la aplicación en casos reales y de éxito de Plaxis en la práctica, ¿no? Por final, voy, ah, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden ponerla en el chat. En el final de la sesión vamos a ahí tener una discusión de acuerdo con las preguntas que tenemos. Bien, entonces, para los que no conocen mucho, gracias. Bien, entonces, en términos de soluciones de Bentley, Bentley tiene de hecho un portafolio bastante interesante para los que manejan la parte de geotecnia, ¿no? Entonces, tenemos enfocado, como pueden ver acá, lo que son los análisis geotécnicos, entonces, directamente con la familia de Plaxis, Plaxis LE, que vamos a conocer un poquito más adelante, que es ahí el antiguo Soil Vision, ¿no? Plaxis 3D, 2D, además del Plaxis Designer. Ah, bien, es de conocimiento que cuando trabajamos con proyectos geotécnicos, no solamente hacemos los análisis, pero hay toda una cuestión de gestión de información, de investigación, de prueba de laboratorios, ¿no? Y dónde vamos a mantener esa información, dónde vamos a actualizar esos informes y conocer de hecho cómo es el comportamiento. Bien, entonces, como yo estaba explicando, la gestión de información, en ese sentido tenemos Gint Open Ground Cloud, que hace ahí una solución en la nube muy interesante, y también las soluciones de Kinetics, ¿no? Estas dos familias de soluciones, entonces la gestión y los análisis, también están de alguna manera conectados, integrados, ¿no? Para que tengamos un flujo más rápido y fiable en nuestros proyectos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que se puede aplicar a los paquetes de software de Bentley para geotecnia, ¿no? Entonces, todo lo que necesitan, y ahí ya hablan un poquito más de Plaxis, en términos de, bien, tienen una presa, un pendiente, o están haciendo una excavación, una cimentación, o necesitan conocer la interacción suelo-estructura para un proyecto de edificación, o por ejemplo manejan la parte de minería, entonces ustedes tienen pillas, minas de cielo abierto, también presas, todo eso se utiliza de hecho la parte de los análisis geotécnicos, ¿no? También la cuestión de riesgo de deslizamiento, ¿no? Que es decir, la probabilidad de falla, ah, y ahí se vamos a tener de hecho una ruptura de nuestro pendiente, ¿no? Si manejo la parte de paredes reforzadas también, anclajes, geogrid, todo eso se utiliza. Túneles, una aplicación ahí bastante interesante con Plaxis. Voy a presentarles después un caso de éxito con túneles. Y también, claro, que hay las cuestiones ambientales, ¿no? De cambio de calor, de cambio de temperatura, y cómo eso se influye no solamente en la cuestión del flujo, pero también la cuestión del desplazamiento del material, ¿no? Bien, entonces vamos directo ahí para conocer las soluciones de Plaxis, ¿no? Entonces, ¿qué es Plaxis? De hecho, Plaxis ya está en el mercado hace más de 20 años, ¿no? Y es una solución que se desarrolló por medio de elementos finitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementos finitos, de hecho son elementos, ¿no? Que están conectados por medio de nodos, ¿no? Donde
donde se crea ahí una malla numérica y se hace todos los cálculos de comportamiento en función de cargamientos, en función de las condiciones de borda, en función del tipo del material, si es un material con comportamiento lineal, no lineal, y ahí también la correlación, tensión, deformación, en conjunto también con las evaluaciones de desplazamiento, ¿no? De una manera bastante general, lo que son los elementos finitos, ¿no? Y en ese sentido, para aplicaciones con elementos finitos, de hecho, Plaxis es uno de los líderes del mercado ya mucho bien consolidado con sus procedimientos computacionales porque necesitan, de hecho, de de una herramienta que sea fiable en términos de los cálculos y los procedimientos computacionales, obviamente. Y lo que proporciona ahí en términos de solución es ahí una solución integral para que hagan el diseño, el análisis no solamente de suelos, rocas, pero también estructuras asociadas, que sea un pilote, que sea un anclaje, bien una cimentación rasa o profunda, todo eso se puede añadir en los análisis con Plaxis, ¿no? Plaxis hoy en día se avanzó un poquito como el producto está dividido, ¿no? Pero tenemos Plaxis 2D y Plaxis 3D, que es decir, se puede analizar en 2D por medio de los análisis en estado plano o axisimétrico, o también totalmente en 3D para los que ya están ahí acostumbrados o pueden ver las ventajas de manejar una solución totalmente en 3D. Entonces, esa es solo una visión general de, por ejemplo, esa imagen aquí se puede ver que en el caso del túnel, ¿no? Se puede hacer la excavación del túnel, pero no se analiza solamente la sección del túnel y los desplazamientos en función del avance del túnel, ¿no? Del ingreso de, por ejemplo, una presión de ground o la colocación ahí de un elemento de concreto. Tenemos también la influencia de estos desplazamientos del túnel en las edificaciones cercanas, ¿no? O si estamos ahí en una región urbana, como también estos cargamientos de los coches pueden influir en los desplazamientos del suelo, de la fundación, ¿no? Así también con la cuestión de la cimentación de una edificación, o mismo como pueden ver acá en la derecha, un proceso de excavación, ¿no? Con una profundidad considerable y toda la cuestión de seguridad y mantenimiento ahí por medio de los soportes. Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos críticos? Estoy dentro de las condiciones de lo que la normativa solicita para el comportamiento de este proyecto, o tengo que reforzar más mi suelo, tengo que hacer algún mejoramiento del material. Todo eso, todas esas informaciones se obtiene ah, por medio de las aplicaciones con Plaxis, ¿no? Entonces, esa es una visualización de Plaxis 2D, ¿no? ¿Y qué ustedes pueden hacer? Hay diferentes tipos de cálculo en Plaxis 2D y 3D también. Es decir, podemos evaluar la cuestión de análisis de deformación, ¿no? Tensión de formación. Podemos hacer la estabilidad de pendientes, los análisis de flujo de agua y en el cuestión del flujo de agua, no solamente el comportamiento saturado, pero también no saturado y además la condición de drenaje del material. Si es un material drenado, no drenado. Importante ese tópico por razón de que evaluar el factor de seguridad en un proyecto con respuestas a corto o largo plazo, ¿no? Largo plazo, todo eso se cambia y el material también tiene un comportamiento diferente, ¿no? Además, una cuestión interesante son los efectos de las vibraciones en el suelo, ¿no? Si tenemos un cargamiento dinámico en el topo, ¿no? O si tenemos ahí una vibración de un terremoto que sea, que está ahí se pasando en las bordas del modelo.
todo eso se influye y se puede utilizar en conjunto para el análisis, ¿no? Además, les comenté la cuestión del flujo de calor. Eso se puede hacer con Plaxis 2D también, ¿no? Y también ahí enfocado en la mecánica de suelos, rocas y estructuras, ¿no? También se puede combinar algunos de estos evaluaciones y se crea el modelo, se crea el análisis de acuerdo con el proceso constructivo que se pasa en la realidad, ¿no? Cómo se pasa la inclusión de estos descargamientos, de las tensiones en el suelo. Bien, avanzando acá, hablando de Plaxis 3D, ¿no? De la misma manera, Plaxis 3D hay una extensión de las herramientas de 2D, solo la cuestión termal de calor que no está todavía añadida en el Plaxis 3D, pero la cuestión de vibracionales, de flujo de agua, todo eso también está ahí. Y como pueden ver, este modelo totalmente desarrollado con la utilización de Plaxis, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se pasa el flujo de trabajo en Plaxis, ¿no? Una cuestión importante para los que están empezando o mismo para los que están muy avanzados en cuestión de elementos finitos es que Plaxis es para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una solución bastante intuitiva, con un flujo de trabajo muy bien definido. Entonces, cuando se empieza, ya sabes cuáles son los pasos que tienes que seguir y chequear para lograr exactamente los resultados, ¿no? En conjunto con eso, como les expliqué ya, la cuestión del comportamiento del material, la cuestión de que es una solución avanzada en términos de modelos constitutivos. Se puede trabajar con suelos blandos, se puede trabajar con modelos de liquefacción estático, dinámico, rocas, simulación de un material de concreto que sea. Entonces, ahí desde de los más básicos hasta los más avanzados están ahí disponibles en Plaxis, ¿no? Otra cuestión también es que Plaxis, y si ustedes ya conocen un poco de la idea de Bentley en términos de los gemelos digitales, es que Plaxis está en la parte de los análisis, en la parte de construcción y en la parte de operación y mantenimiento de la estructura del activo. Entonces se puede utilizar Plaxis en toda la vida del activo, ¿no? No solamente a nivel de proyecto, pero si tú ahí trabajas en una minería, se puede modelar el comportamiento de la presa y actualizar este comportamiento por medio de algunas calibraciones o por medio del avance de la deposición del material, y ahí se evalúa cómo de hecho las respuestas que el modelo ofrece de acuerdo con lo que pones, ¿no? de información. Bien, en cuestión de servicios también, esa es una cuestión interesante y estoy cierta que PSCAD también puede ofrecerles más información acerca en términos de support, entrenamiento, mentoría, contenidos ya grabados, tutoriales, todo eso se tiene muy fácilmente para los que son utilitarios de Plaxis. Creo que un punto acá también esencial es que Plaxis se puede desarrollar el modelo, de hecho, por medio de la interfaz, pero también con un script Python, ¿no? Entonces, para un proyecto de automatización, para un proyecto con bien muchas etapas que son iguales, ¿no? Repetidas, ¿no? Eso se puede hacer con Python o mismo con el uso del command line en Plaxis, que tiene una anatomía también cercana a de Python. Entonces, si trabajas con Python, eso es muy interesante para nivel de API y conexión, ¿no? Con otros archivos y exportaciones y que sea. Bien, acá entonces un poquito la interfaz, como les expliqué, el flujo direccional acá, de la geometría hasta el análisis, y acá como pueden ver el command line. Entonces, básicamente todas las actividades en su mayoría se genera un comando
y ese comando se puede evaluar después en el histórico del modelo, se puede compartir con tu colega, se puede cambiar este comando para generar nuevamente el modelo y ahí tiene una aplicación importante, ¿no? Ese es solo un ejemplo simple, pero efectivo para evaluar lo que se puede hacer en Plaxis. Exactamente acá en modelo 2D tenemos la representación de una presa con un núcleo y que vamos a evaluar acá, es también un tópico importante, es de hecho cuáles son los cambios del factor de seguridad global de acuerdo con los cambios acá de nivel freático. Y ese nivel se cambia de manera rápida en cuestión de 5 días o se cambia ahí en 50 días. Y como eso de hecho tiene efecto en la seguridad de la presa, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Como pueden ver acá, algunos de los resultados de presión de agua en el modelo, así como la posición de la freática y se puede mapear también cuál es la posible cuña, la región de rompimiento, el comportamiento del posible rompimiento y el mapeo del plató del factor de seguridad. Entonces, como puede ver, por ejemplo, cuando logro un bajo nivel de reservatorio, estoy en un factor de seguridad de 1.95, pero cuando avanzo para un rapid drawdown, como pueden ver acá, ahí tengo que convergir más el modelo, adaptar los parámetros porque no se logró en una estabilidad, ¿no? En el slow drawdown, diferentemente de este modelo acá, de este nivel, ahí ya tenemos un factor de seguridad de 1.45, ¿no? Este es un video también que es interesante para ver un poquito en la práctica la aplicación del 3D, ¿no? Pero acá se puede ver que tenemos una tubería, ¿no? Transversal a una carretera y en el topo de la carretera se aplica un cargamiento dinámico, ¿no? Ese cargamiento, ahí se puede ver una animación, genera una cierta deformación de la malla, ¿no? Esa deformación ocurrió ahí la deformación crítica en un tiempo específico y también se afecta, ¿no? Se puede afectar no solamente la, el material de la carretera en sí, pero también los efectos en la tubería, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos de ahí de 15 milímetros que pues, ocurrió en esa tubería por razón de estos efectos de ahí dinámicos del tráfico, ¿no? Entonces, eso se puede evaluar en Plaxis 3D. Un modelo interesante también es la simulación utilizando una herramienta llamada Tunnel Designer de la simulación de túneles. Entonces, como se puede ver, el avance de la construcción del túnel y consecuentemente los desplazamientos verticales ahí con diferentes visualizaciones de estos desplazamientos, ¿no? Entonces, también por secciones, después de todo el avance, cómo se quedó los desplazamientos finales. Acá solamente un resumen de Plaxis, ¿no? Entonces, una solución de hecho fácil de utilizar, bastante intuitivo. En términos de los modelos de materiales, es de conocimiento que el suelo no tiene un comportamiento lineal, no es un comportamiento no lineal y consecuentemente se necesita de modelos constructivos avanzados para esta representación, ¿no? Especialmente en excavaciones, en eh, fundaciones, en caso de presas con los análisis de liquefacción. Bien. Etapas constructivas, como les comenté, se puede crear el histórico de creación de tensiones en el modelo, como te gustaría, ¿no? El encaje de una fase con el otra se puede hacer de manera bastante flexible. Los cálculos de elementos finitos, también los resultados detallados de postprocesamiento, se tiene mucha información a nivel de informe y a nivel de, bien, mismo la seguridad del ingeniero de que está haciendo las cosas de manera correcta, ¿no?
Además de Plaxis, me gustaría comentar también la utilización de Plaxis LE, ¿no? La diferencia acá es que manejamos la parte de elementos finitos, pero también se puede evaluar la estabilidad de dependientes por medio de equilibrio límite, ¿no? Por medio de lo que llamamos ahí el método de las columnas, ¿no? Entonces ahí, para este objetivo, se tiene el módulo Plaxis 2D, 3D para equilibrio límite, ¿no? Donde se puede hacer los análisis determinísticos del factor de seguridad y también probabilísticos, ¿no? Tanto para suelos cuanto para rocas. ¿Cuáles son las informaciones principales que vamos a tener? El factor de seguridad y ahí diferente de elementos finitos no es solo un factor de seguridad global, es de hecho diferentes trials, ¿no? Que se puede evaluar de acuerdo con el método, pero también si avanzamos con el análisis de riesgo de probabilidad, se tiene la probabilidad de falla y el índice de confiabilidad del modelo, que es bastante interesante, ¿no? Además de sensibilidad de los parámetros, variabilidad espacial en 2D. Bien, ¿y dónde se aplica Plaxis LE? Especialmente donde tenemos ahí pendientes, ¿no? En los casos de presas, vertederos, presas de tierra, también diques de contención, ah, la parte de talud de carretera también se puede utilizar porque ahí se pone en la evaluación la consideración de soportes también para una acción incremental en el factor de seguridad. Dentro del Plaxis LE también se puede hacer los análisis de flujo, que ahí en flujo se vuelve para elementos finitos, pero está conectado estos efectos de flujo con el análisis de equilibrio límite, ¿no? Aquí se puede ver un modelo de una presa. Esa es de hecho la presa de Brumadinho que se desarrolló por medio de la utilización de Plaxis Designer, que es una solución para la creación de modelos conceptuales en geotecnios, ¿no? En 3D. Entonces, el nivel de detalle que se puede obtener en un modelo y evaluarlo en cuestión de flujo, ahí es bastante interesante, dependiendo del área que trabajan, que manejan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferenciales si les gustaría avanzar con equilibrio límite en conjunto con ese modelo de flujo en Praxis LE? Justo también la cuestión de materiales saturados y no saturados, los efectos de succión en el factor de seguridad, totalmente 2D, 3D, esa cuestión de la integración con Praxis Designer, ¿no? También se maneja la parte de lluvia, de evapotranspiración. Se puede utilizar una interfaz climática en las condiciones de borda para ese objetivo y también la calibración piezométrica, ¿no? Entonces se puede observar el mapeo, el gráfico del medido y de lo que hemos observado en evaluación. También la cuestión de estimación de las propiedades hidráulicas, porque si manejamos la cuestión de materiales no saturados, necesitamos de informaciones adicionales, además de la permeabilidad del material y todo, ¿no? Que es ahí la curva de retención de agua. Bien, ustedes entonces ya conocen Plaxis, ya conocen un poco de Plaxis LE. Voy a avanzar ahorita para los casos de éxito. ah, y de hecho tengo 3 casos de éxito acá y les voy a comentar de acuerdo con el avance. Bien, el primero caso de éxito se refiere a la utilización de Plaxis LE para la presa de Orville en California, Estados Unidos. Essa presa se modeló con la utilización de Plaxis Designer y Plaxis LE en conjunto, ¿no? Y esa presa es una de las presas de tierra más alta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué se observó? ¿Qué se evaluó? La cuestión del flujo en la presa, ¿no? El flujo no, en condiciones no saturadas, utilizando ahí los efectos de evapotranspiración, porque de hecho influye en los resultados de estos análisis y además la cuestión de la estabilidad de los pendientes. Este proyecto, ¿no? Fue uno de los finalistas recientemente en el evento del YII, que es el Year in Infrastructure,
que Bentley ofrece para los usuarios. Y aquí se puede ver que también utilizó la parte de ProjectWise, ¿no? Además de las soluciones de Soil Vision, antiguo Soil Vision, ahorita Plaxis LE. ¿No? Un modelo muy interesante, muy interesante. Si les gustaría conocer más, también puedo compartir después más informaciones. Los próximos dos ejemplos son algunos de los finalistas del Year of Infrastructure de Bentley también de 2019. El primero se refiere a una interacción suelo-estructura y el otro de túneles. Los slides están en inglés por razón de que son los slides originales de los presentadores en el evento, ¿no? Entonces solo estoy manteniendo sin ningún cambio. Bien, el primer ejemplo es de hecho ahí de la construcción de esta edificación, ¿no? Woco Tower, por medio del proyecto de la empresa Arup en Singapur. Bien, ¿qué se propone para el proyecto? De hecho, como puede ver, 290 metros de altura ahí y hay diferentes aplicaciones en esta edificación, un hotel, oficinas y además de eso hay una conexión en la fundación del proyecto con una estación ahí de metro, ¿no? Entonces, como se puede ver acá, una entrada directa, una línea directa con la estación MRT, ¿no? Acá se puede ver ¿no? Los detalles del proyecto de, bien, de su superficie, ¿no? De las partes de cimentación y los detalles también de los pilotes que se utilizó en este proyecto. Bien, ¿cuáles son las respuestas que necesitan con Plaxis? Algunos de los desafíos principales son de hecho estos tres, ¿no? Hay un túnel muy cercano de la construcción y hay una conexión con esta nueva edificación. Necesitamos tener un control de estas tensiones que se desarrollan bajo el cargamiento de la edificación y hay aquí también una normativa de un criterio de 15 milímetros máximos de desplazamiento. Además, hay edificaciones cercanas a la construcción de esta edificación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la movimentación de esta edificación en cuestión de las cimentaciones que están ahí cercanas a este proceso de excavación del nuevo edificio? También tenemos un criterio de desplazamiento acá crítico que necesitamos lograr, ¿no? Respetar, por decir. El programa de construcción también, cómo vamos a hacer el avance de la construcción, ¿no? ¿Qué parte vamos a excavar inicialmente? ¿Cómo debe se pasar este proceso de construcción? Bien, entonces acá un poquito de la imagen de lo que se propone en términos del proyecto de cimentación, ¿no? Ahí tenemos lo que llaman de PioRef Foundation System, ¿no? Entonces, eh, acá un poquito más de los detalles de los pilotes y de cómo se pasa ahí la dimensión y el diámetro de los board piles también. Y también la cuestión de investigación, ¿no? Entonces se utilizó GINT en ese sentido para el control y generación de informes. Y este es el listado de todas las pruebas que hicieron, ¿no? Para conocer el área y tener seguridad de cuál es el tipo de material que está ahí en la fundación. Bien, después de tener eso listo, avanzaron ahí con el uso de Plaxis, ¿no? Entonces, la geometría de la excavación, las etapas de excavación, cuáles son los posibles impactos, también en cuestión de largo plazo, de los efectos de ese cargamiento en el suelo, en las edificaciones cercanas, y también la cuestión de interacción suelo-estructura, ¿no? De hecho, son muchas variables y es interesante que se puede encaminarlas para Plaxis 3D directamente, ¿no?
Este es un ejemplo del modelo final de Plaxis. Y acá en este video se simula los procesos de excavaciones, ¿no? Entonces se empezó por algunos niveles de volumen de excavación en esta parte, ¿no? A la parte de la oficina. eh, y aquí se puede ver también que se simuló la inclusión del túnel, ¿no? Cerca del hotel y de la oficina. Acá también se puede ver el desplazamiento de la malla que se avanza de acuerdo con esta excavación y desactivación de los materiales de fundación, ¿no? También se puede ver acá el slab, ¿no? Que es la parte de la cimentación que se simuló ahí también con la utilización de los elementos disponibles en Plaxis. Se incluyó ahí también la cuestión de los pilotes y la cuestión de los cargamentos de la edificación por medio de un cargamento distribuido, ¿no? Entonces ahí se puede ver cómo lograron los detalles de la excavación. Otra cuestión también es, de hecho, acá se puede ver lateralmente, ¿no? Las paredes, acá el- en este refuerzo, cómo se quedó los desplazamientos totales, también de acuerdo con esos avances de excavación. Para los impactos alrededor de la estructura también, en cuestión ahí del túnel, cuáles son los efectos de desplazamiento en el túnel directamente, ¿no? Entonces, el cliente logró ventajas utilizando Plaxis, no solamente un comentario de ellos, ¿no? En términos de safety, en seguridad, y también en el programa de construcción y simulación del modelo, ¿no? Entonces, tuvieron un buen entendimiento de la investigación y conocimiento del material, también en términos de la capacidad de manejar la interacción de su estructura de una manera muy compleja, ¿no? Porque ese es un nivel complejo de proyecto, cuestión de una eficiencia de este paquete de software justamente para la cuestión de los análisis, bien, la influencia computacional, ¿no? Entonces, una buena calidad de predicción del comportamiento y también la cuestión de la fase de construcción, ¿no? Entonces tuvieron que hacer ahí el método observacional, pero también se progredió también con el análisis de acuerdo con que pudieran ver en el progreso de la construcción y actualizar el modelo, ¿no? Bien, esa es una de algunas de las conclusiones finales para el caso de Exo de Arup. El próximo, estamos hablando ahí de un proyecto de Golder Associates en Hong Kong, para la construcción de una línea de túnel, ¿no? Entonces, el proyecto es de hecho una extensión de una línea ya existente, como se puede ver acá en rojo, ¿no? El West Island Line. Y es un proyecto ahí, un presupuesto considerable, un tiempo también de 6 años de proyecto. Y había algunas condiciones en ese proyecto del túnel, ¿no? Entonces, el proyecto se divide en diferentes sectores, como se puede ver acá, pero una cuestión interesante, aquí avanzando también un poco de los detalles del método del túnel que se utilizó el TBM, ¿no? Mixed Chute Slurry. Ese es un ejemplo del maquinario. Acá también había una descripción de los materiales, o mejor diciendo, de cómo se pasa el modelo de la fundación, ¿no? Cómo está la calidad del material y así avanzar con la representación de los modelos constitutivos, el nivel de agua, todo eso se obtiene antes de avanzar con Praxis, ¿no? Una cuestión interesante del proyecto es justo que en una etapa del túnel, el túnel está ahí, como se puede ver acá en el diseño, con una diferencia de 1 hasta 2 metros de la base de los pilotes de una edificación ya existente. O el túnel acá tiene 10 metros de diámetro, en una profundidad de 26 hasta 34 metros, ¿no?
y se necesitaba evaluar si el avance del túnel de hecho puede afectar los desplazamientos de estos pilotes, ¿no? Entonces, un análisis bastante crítico. Esa es bien, la representación final del proyecto en 3D con en esta región, de hecho, ¿no? Con los cargamientos de la edificación actuando en los pilotes, ¿no? de este edificio. Y aquí también la, la simulación del túnel. Una cosa interesante es que utilizaron ahí el Hardening Soil Small, que es un modelo constitutivo interesante para comportamiento no lineal, con pequeños grados de tensión en el modelo, para la inclusión de estos pequeños grados. Y en términos de la simulación de TBM, se puede ver que también se desarrolló una simulación de los efectos de la presión de soporte alrededor de la sesión con cargamentos distribuidos y hay superficies de cargamento también que se simula para que sea una representación realística del avance del maquinario, ¿no? Bien, esta también es una simulación de cómo se avanza la construcción del túnel y cómo se influye ahí cuando logramos la parte de los pilotes, ¿no? Cuando logramos ahí la parte baja de esta edificación, ¿no? De hecho, con un cierto grado de escala, ¿no? Pero también interesante ver ahí qué se puede ocurrir en este efecto de integración suelo-estructura. Entonces, algunos de los resultados, entonces, la predicción, ¿no? de la movimentación de los pilotes, estos esfuerzos, ¿no? Acá entonces algunos de los gráficos en términos de el desplazamiento del pilote, el desplazamiento horizontal del pilote, de acuerdo con la localización que tenemos acá, y ahí se simuló 70 pilotes, ¿no? Eh, los cambios de la fuerza axial en el pilote y también los cambios en el momento, en el embedding moment de estos elementos estructurales acá en la cuestión del avance del túnel, ¿no? Y si de hecho estaba ahí dentro de las normativas, ¿no? Algunos son de los resultados finales, que es la cuestión de predicción y el valor medido en la construcción, ¿no? En la realidad. Acá se puede ver un buen ajuste de los análisis con elementos finitos de Plaxis, ¿no? Y los valores que se obtuvieron en algunas partes acá de esta calle y también de esta edificación acá, ¿no? Entonces ahí se puede ver la predicción no muy diferente, ¿no? 6 milímetros se midió 3 milímetros, pero de igual manera estamos en una condición de seguridad, ¿no? Y ahí también en términos de tiempo, ¿no? Estos resultados, estas diferencias también del inicial para el observado, ¿no? El medido. Que también se observó por medio de los clientes, ¿no? De Golder, es que pudieron ahí una cuestión importante que son la sustentabilidad, la- el cuidado con el medio ambiente, ¿no? Una reducción de emisión de dióxido de carbono, ¿no? También la cuestión de que tienen que ah, bien, controlar el tráfico, ¿no? Temporario por razón de la construcción del túnel también se redució de acuerdo con sus evaluaciones de manera cuantitativa acá estos valores. Eh, entonces el programa tuvieron una ganancia de tiempo ahí también en el programa de construcción y ahí se simuló lograron estos avances, ¿no? de simulación con Plaxis, ¿no? Bien, eso es lo que tengo planeado para esa sesión.
Dejo acá mi correo también si tienen algunas otras preguntas o si les gustaría conocer más acerca de los casos que les compartí. Y ahora voy a dejar estos minutos finales para que tengamos ahí una pregunta y respuestas, ¿no? Muchas gracias a todos por esa sesión, por el interés en conocer nuestras soluciones y dejo ahí abierto para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Marina, por tu participación. Antes de leer las preguntas que tenemos por acá, les recuerdo que se les estará otorgando un certificado de participación a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Así que en el correo que le vamos a estar enviando con la grabación de la presentación, le vamos a estar poniendo también los pasos que deben de seguir para descargar este certificado. Entonces, sí, ahora sí, voy a leer un par de preguntas que tenemos por acá. Entonces, la primera es, ¿qué recursos debe tener la computadora para correr estos programas? Bien, eso se depende si están manejando la parte 2D o 3D. Ah, en los folletos de Plaxis 3D tenemos disponible los detalles que necesitan de requerimientos computacionales, pero ya les comparto que no es algo fuera de la normalidad, ¿no? Eso sí depende mucho de cómo es su proyecto, si es un modelo muy largo, un modelo con muchos nodos, porque también hay la cuestión del tiempo de cálculo, ¿no? Entonces, si tienes una computadora más rápida, con una capacidad computacional alta, el tiempo de cálculo también se influye de alguna manera, ¿no? Pero para Plaxis 2D o 3D, am, los requerimientos computacionales, ahí se recomienda un mínimo de memoria de 8 gigas, o la cuestión del procesador, un dual core, o se recomienda mejor un quad core, ¿no? Entonces, creo que también PCCAD puede ofrecerle después los folletos y ahí hay los detalles de los requerimientos. Muchas gracias, María. Alejandra, no te escucho. Creo que está Ahora sí, entrecortado. Ahora sí, gracias. Ujú. sí, gracias. La otra pregunta es, ¿cuáles son las características primordiales por las cuales un análisis en Plaxis es superior o me da mejores resultados que utilizando otras herramientas? Bien, eso también depende mucho de los proyectos que están manejando y los desafíos que tienen, ¿no? Ah, la cuestión ahí de los diferenciales de Plaxis, hablando un poquito de Bentley como un todo, ¿no? Plaxis ya tiene interactuaciones con ProjectWise, con Plaxis LE, entonces, es decir, se puede compartir un modelo de elementos finitos con equilibrio límite. Plaxis se puede interactuar con STAD para un análisis colaborativo de su estructura, ¿no? Ah, bien, la cuestión de, como les comenté anteriormente, el estado de modelos constitutivos, el soporte que ustedes tienen, eh, es ahí un gran diferencial. Y también el aprendizaje del Plaxis, porque por ser una solución muy intuitiva, tiene sus diferenciales. Entonces, si les gusta, bien, eso se puede hablar de diferentes proyectos, ¿no? Pero, por ejemplo, si evalúan ahí la cuestión de los efectos dinámicos de vibración en una presa, por ejemplo, Plaxis sí se diferencia, no solamente por la cuestión de los análisis dinámicos, pero, por ejemplo, herramientas adicionales como la utilización de modelo del material que es un fluido o la utilización de
los análisis hidrodinámicos, ¿no? Con lo que llamamos de added mass, masas añadidas. Entonces hay muchos tópicos, ¿no? Pero eh, como un todo es una herramienta extremadamente fiable y extremadamente conocida en el mercado para diferentes aplicaciones, ¿no? Listo. La otra pregunta que tenemos por acá es si se pueden modelar cargas sísmicas con Plaxis. Sí, se puede. Entonces, pueden hacerla de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si tienen, de hecho, las ventajas de los análisis dinámicos en Plaxis, pueden tener, por ejemplo, un cargamento de línea, un cargamento distribuido, y estos van ahí a tener añadido una función. Esta función es una función en función del tiempo, y se puede ser una función dinámica armónica, o se puede importar una tabla, o se puede ser una función lineal. Se puede aplicarlo también en las bordes del modelo, no solamente en las cargas, ¿no? Entonces, sí, tranquilamente avanzamos en ese sentido. Ok, otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia entre Plaxis 2D y 3D LE? Bien, Plaxis 2D, ah, perdón Alejandra, Plaxis 2D Y y Plaxis 3D, 3. ajá, Ajá, y 3D LE. bien. Pero el Plaxis 2D es de LE o el Plaxis 2D de elementos finitos, perdón, solo para confirmar. Plaxis 2D LE y 3D LE. Sí, gracias. Ajá. Bien, ah, la cuestión con 3D es que ahí, de hecho, avanzamos para un análisis de estabilidad dependientes con las cuñas totalmente en 3D. Entonces, en cada una de las columnas se transfiere estos efectos en la tercera dimensión. Hay algunos diferenciales en términos de los análisis, porque se utiliza mucho Plaxis 3D LE para la cuestión de evaluaciones de modelos muy largos. Entonces ahí tenemos una presa, una mina a cielo abierto. En Plaxis 3D hay herramientas para que se pueda evaluar alrededor de toda la región de la mina cuáles son las partes con factores de seguridad más crítico. Eso se lleva mucho tiempo si hacen con 2D, ¿no? En 3D también se puede hacer los análisis 2D por sesión por medio del método MPA. eh, y la mayoría de los métodos de las herramientas en 2D se extendió para el 3D. ¿Ok? Entonces, ¿qué es decir? Probabilidad, sensibilidad de los materiales, la cuestión de los soportes, todo eso se tiene en Praxis 3D también, ¿no? Pero como 3D hay los desafíos de lograr la cuña de ruptura, ¿no? Por cuestión de que tenemos ahí más variables y tenemos que avanzar con esas variables que no conocemos, ¿no? Hay métodos más optimizados en 3D, se comparado con 2D, justo por los desafíos. Pero es como también una extensión. Listo, muchas gracias. Por acá en el chat tenemos otra pregunta. Buenas, en cuanto a los pilotes, ¿es posible generar un análisis lateral de los mismos, así como las curvas P y comprobar la capacidad de los mismos? En la cuestión de los pilotes, en Plaxis se puede simular de diferentes maneras, ¿no? Se puede tener un volumen de material, que es se puede ser un modelo lineal elástico, o un material de concreto mismo, o se puede utilizar el elemento llamado Embedded Beam Row. Cuando se utiliza el elemento estructural, que es de hecho una línea, ¿no? Pero tiene el efecto del comportamiento de un pilote, es decir, hay un input en el modelo de la capacidad de cargamiento, ¿no? Es un input inicial. Se puede obtener como resultado, de hecho, estos resultados de desplazamientos laterales, las fuerzas axiales, los momentos y las fuerzas de corte también. Para la generación de la curva que comentas, se puede ahí también exportar esas informaciones
y ahí generarlas también de acuerdo con los outputs de Plaxis, ¿no? Pero, por ejemplo, los desplazamientos totales, verticales, horizontales, se puede mapear por pilote después del análisis. Otra pregunta acá en el chat es, ¿el software maneja una base de datos del suelo o es necesario colocar todas las propiedades de los estratos mientras se va generando el modelo? La cuestión de las propiedades de los suelos y rocas, eso sí tienen que ingresar en el software, ¿ok? Tienen a tu disponibilidad los modelos constructivos y estos modelos requieren parámetros de acuerdo con cada uno de los modelos, ¿no? Y ahí tienes que sí añadir esas informaciones, ¿ok? Eh, en el modelo. Hay alguna, si tienen una librería ah, ya lista, puede importarla también en Plaxis. Ofrecemos ahí para algunos elementos estructurales algunas librerías ya listas como para Sheet by Wall, né? Que son tablas estacas, mas de una manera general el usuario tiene que ingresar estos parámetros. Y tengo unas últimas dos preguntas ya para finalizar. La primera es, ¿cómo creo o defino las propiedades de las estructuras de cimentación en Plaxis? Entonces, eh, cada elemento estructural tiene una entidad geométrica disponible en Plaxis, ¿no? Es decir, si tengo ahí una cimentación rasa, ¿no? Puedo utilizar los elementos de plate, o si puedo, si tengo un pilote, puedo utilizar el embedded beam, row. Si tengo, por ejemplo, un anclaje, se puede utilizar node-to-node anchor. Entonces, cada elemento estructural tiene una representación en Plaxis y estas representaciones van a generar un output de acuerdo con con la teoría, ¿no? Con la condición que están ahí, eh, que se desarrolló. Es decir, en la condición de libertad de los nodos, es decir, en cuestión de rotación, traslación, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Pero no hay ningún impeditivo si les gustaría hacer, por ejemplo, la representación de una estructura como un volumen o un polígono de material, ¿no? Como por ejemplo un muro de anclaje o mismo en el caso del pilote, ¿no? Más interesante que sea en 3D, pero se puede también hacerlo, ¿no? Ok, y la última pregunta para ya finalizar es si puedo simular ensayos dinámicos de laboratorio con Plaxis. Hay una herramienta en Plaxis que se llama Soil-Test, ¿no? Esa es una herramienta un poquito más, ah, no es más avanzada, pero es básicamente el Soil-Test es una manera de que puedas añadir los parámetros del modelo constructivo y ahí también simular una prueba de laboratorio, ¿ok? Entonces, esa también es una forma de que tengan seguridad de que los parámetros del modelo están de hecho de acuerdo con los parámetros del suelo. Para la cuestión dinámica, hay dos opciones, una cuestión un poquito más general, ¿no? Se puede simular un ensayo triaxial cíclico, ¿no? En Plaxis, en Soil Test, perdón, pero también si les gustaría hacer una simulación con módulo axisimétrico, ¿no? De un cuerpo de prueba con efectos dinámicos, también se puede simularlo y ajustar para hacerlo. Entonces, si entiendo bien tu pregunta, creo que es por ahí las opciones.
Listo, eso serían todas las preguntas por hoy. Igualmente, si tienen alguna duda, nos pueden escribir a los contactos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias, Marina, por tu presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos en nuestras próximas presentaciones que pueden encontrar en nuestra página web o en en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias a todos, que tengan un buen día. Chao, chao.